Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios por su presencia, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, vamos a leer una historia que usted conoce y que le encanta. Por lo menos a mí me encanta. Voy a leer para que tengamos una idea del contexto o recordemos la historia rapidito. Lucas 19, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Voy desde el versículo 1. Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera, sicómoro, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ok, esta palabra, allí, usted lo vio, se titula acá Jesús y Zaqueo. Y ese título tiene una buena razón de ser. Jesús y Zaqueo nos habla de la historia del universo. Si usted puede poner en el lugar de Zaqueo su propio nombre, ¿verdad? Nelly, Rebeca, Daniela, Yulimar, etcétera, ¿verdad? Usted se encontrará que esta es la historia del mundo. Jesús y Rebeca. Jesús y, diga su nombre. Esa es la historia del universo y es la historia que vamos a ver hoy. Me encanta, número 1, que esto inicia con Jesús. Note que primero es Jesús. Siempre la historia de nuestra conexión con un Dios sobrenatural siempre se inicia en Dios, no en nosotros. Jesús y yo, no al contrario, porque no depende de mí, ha dependido siempre de Jesús, ¿correcto? Entonces es una historia de dos. Diga, una historia de dos. Es una historia de dos y es una historia de conexión, porque dice Jesús y vamos a conectar. No es uno por un lado y el otro por el otro. Hay una razón de conexión, hay un propósito de conexión entre las dos partes, ¿verdad? Y yo pensaba en esto. Mire, el Dios, veamos el universo. Observemos un ratico el universo, pensemos. En las grandes cosas del universo, el esplendor, la infinidad del universo en el que nosotros vivimos. Si vemos, por ejemplo, la parte astronómica, nos damos cuenta que hay galaxias sin fin, estrellas sin fin. Una cosa infinita, asombrosa, que los mismos científicos no llegan a rascar ni un poco a lo que existe. Y si estamos hablando de lo grande, nos vamos a lo microscópico, ¿verdad? Por ejemplo, en estos días estaba estudiando con Sol el cuerpo humano. Y yo, los pulmones, la cosa, tengo unos libros, unos CDs de unos álbumes que van ahí al detalle, y yo, dentro del esófago hay 5 capas y cada una hace una cosa y cada cosa tiene su nombre. Es una cosa, lo microscópico, tú vas, colocas en un microscopio algo y te das cuenta que hay vida en lo que no se ve. O sea, una cosa infinita, asombrosa, que no llegamos ni a entender ni un poquito de lo que es. Y en ese gigante universo, que quiero decirle que habla de la grandeza de Dios, porque la creación cuenta acerca de Dios, ¿cierto? Entonces, así de grande, así de asombroso, así de inmenso, así de infinito, es el mismo Dios, ¿correcto? Y aunque el universo es así de grande, y aunque Dios es así de grande, Él está interesado en una persona. Diga en mí. Él está interesado en ti y en mí. Esto es tremendo. Y usted me dirá, Rebeca, pero es que somos tantos billones de personas en el mundo. Yo quiero decirte que si en el mundo hubiera existido una sola persona, una sola, por la cual Jesús
hubiera querido relacionarse, hubiera tenido que pagar la cruz, él lo hubiera hecho por una persona. Usted dirá, no es que somos billones, sí, pero si hubiera existido una sola persona, Jesús también hubiera pagado el precio por esa una persona. Así que Jesús está interesado en ti, aunque el mundo y Él es gigante. Esto nos habla de su amor y su intención por nosotros. Por eso le digo que esta es la historia del universo. Todo lo que existe, nosotros vemos el universo, vemos la astronomía, vemos las grandes cosas, vemos el cuerpo humano, vemos todas estas cosas y pensamos, ¿para qué? ¿Para qué existen todas estas grandes cosas? ¿Por qué? Porque así es la grandeza de Dios, pero no es que en otras galaxias hayan otras vidas, es que Dios está interesado en una gentica que vive en un pequeño planetica azul, en una pequeña Vía Láctea. ¿Me está entendiendo? Dios está interesado en ti, está interesado en mí. Esta es la historia del universo. Una historia de conexión. Y lo que el Señor quiere es amistad contigo. Note lo que dice la palabra, creo que lo anoté el Salmo, en el Salmo 32, 8, 9, usted se lo sabe de memoria. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire qué tremendo. Uno pensaría que los ojos de Dios están sobre las grandes cosas, ¿verdad? Sobre la grandeza del universo y los planetas, las cosas que no conocemos. Pero la realidad es que los ojos de Dios están puestos sobre nuestra pequeñez. Sobre ti fijaré mis ojos. Y mire lo que sigue diciendo el Salmo en el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Vio? Porque si no, no se acercan a ti. Tú eres el interés de Dios y la misión de Dios es establecer una relación contigo, una relación cercana contigo. No hay otros grandes propósitos. Los grandes propósitos de Dios, algo por allá con los marcianos, con los extraterrestres, con las grandes cosas que no conocemos, no. El gran propósito de Dios eres tú y relacionarse contigo. Qué tremendo, ¿no? Un Dios grande mirándonos a nosotros pequeños. Pero de esto vamos a aprender algo muy importante. Ok, vamos a leer allí en donde estábamos Jesús y Zaqueo un poquito de la historia, ¿verdad? ¿Usted lo había leído antes? O sea que ya tiene contexto, ¿verdad? Ok, dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Ok, Jesús en este momento estaba camino a Jerusalén, ¿verdad? Sin embargo, Él pasa por Jericó intencionalmente. Las cosas de Jesús siempre son intencionales. No es que de casualidad tenía que pasar por Jericó y de casualidad se encontró al Zaqueo que estaba montado en el árbol y todas casualidades. No, el Señor tenía bien estipulado lo que pasaría en ese lugar. Mire, a un hombre se iba a acercar. Tenía un plan para cumplir un propósito de entrar al corazón de un hombre. Y repito, la historia la comienza Jesús, porque dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a caminar. Jesús, ¿quién dio el primer paso hacia Zaqueo? Jesús dio el primer paso. La Escritura dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo inicia en el Señor. Ahora Él empieza a caminar hacia Zaqueo. Y dice, y comenzó a pasar por la ciudad. Parece que fuera casual, repito, no fue casual. Como aquel momento en el que se encontró con la samaritana, algo tenía que hacer en ese pozo, no era que solamente iba a tomar agua, es que él sabía que se iba a encontrar a esta mujer que necesitaba de él. Ahora, vamos a ver qué es tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se acerca a Zaqueo y no a las tal vez cientos o miles de personas que estaban en Jericó? Vamos a descubrir que es porque Zaqueo, desde su lado, él también le estaba buscando. ¿Me está entendiendo? En su lado insuficiente, de repente indigno, de repente pequeño, en su pecaminosidad, en su vida desordenada, había un anhelo en el corazón de Zaqueo. Y Jesús vio esto. La palabra dice que los ojos del Señor recorren la tierra buscando algún justo. Los ojos del Señor, repito, no están en las estrellas, aunque cada una las llama por su nombre. Imagínense usted, si esto es con las estrellas, ¿cómo será con nosotros? Recorre la tierra viendo cada corazón, a ver si en un corazón hay un deseo justo de conocerle. Y cuando Él ve eso, Él empieza su trayectoria hacia encontrarse con esa persona. Comienza a caminar en esa misión de tener una relación íntima con esa persona. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región
y se había hecho muy rico. Ok. Voy a leer en la versión Reina Valera, los versículos 2 y 3. Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, atención a esto, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ok, la palabra procuraba, ¿usted la vio en Reina Valera? ¿La tiene allí? ¿El versículo 2? Ajá, procuraba. ¿Quién procuraba? Ya Jesús estaba vías hacia Zaqueo, ¿correcto? Pero el corazón de Zaqueo procuraba algo. Procuraba ver a ese Jesús que de oídas había oído. Quería verlo por sí mismo. Esa palabra procurar es preciosa porque significa buscar con intencionalidad, buscar con diligencia, buscar con propósito. Escuche, algo que se sabe que se necesita y algo que se desea. Como cuando usted se levanta por la mañana y dice, hay que ir a buscar el pan del día, ¿verdad? Y usted se levanta con intención, con diligencia y dice, pues si no lo busco nadie me lo va a traer. Algo tengo que hacer porque necesito el pan y también deseo el pan. Entonces usted se esfuerza y se levanta. Esto es lo que estaba haciendo Zaqueo. Había un deseo en su corazón genuino y ese deseo le motivó a hacer algo para encontrarse con ese Jesús. Y por eso le digo que vemos que la historia es Jesús y Zaqueo. Se acercó a Zaqueo porque Zaqueo venía hacia él también. Si lo hubiéramos podido ver desde arriba, nos hubiéramos dado cuenta. Imagínese usted que esto está arriba y estamos viendo la bolita del mundo, estamos viendo la historia. Vemos a Jesús entrando por la puerta de Jericó y vemos a Zaqueo acercándose porque había escuchado un rumor de que Jesús pasaría por cierta zona. Y vemos cómo Zaqueo se para de su cama y empieza a caminar hacia donde sabía que se iba a topar con Jesús. ¿Me está entendiendo? Él procuró, hubo una diligencia, hubo un deseo, hubo un anhelo de encontrarse al Señor Jesús. Ahora, yo quiero que usted por un momento valore ese deseo que usted tiene de buscar al Señor. ¿Sabe? Porque no todos tienen esto. Usted dirá, bueno, no es la gran cosa. De repente he venido a la iglesia unas 2 o 3 veces. De repente es la primera vez que vengo. O qué sé yo, de repente tengo mucho tiempo, pero solamente vengo los domingos, Rebeca, o no soy tan comprometido como los líderes. Sea como sea, yo quiero decirte, reconoce, valora, ve que hay algo precioso en el que tú hoy estés aquí. En el que tú un día hayas recibido la palabra de quien te invitó o hayas escuchado el evangelio y algo se haya despertado en tu corazón. De repente tú no lo tengas claro todo, de repente tú no conozcas todavía al Señor completamente, pero hay un deseo en tu corazón que quiero decirte, no todo el mundo tiene. Y ese deseo lo ha despertado el mismo Dios en tu corazón. Amén. Porque sabe que encontrarte con Él es lo que tú necesitas. ¿Ok? Entonces, este deseo estaba en el corazón de Zaqueo. Sin embargo, algo pasa. Y es que dice que él procuraba ver a Jesús, pero luego dice algo que es fuerte de leer. Dice, pero no podía. Dice, no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mientras Jesús se encontraba en su misión de acercarse a Zaqueo, mientras llegó el tiempo en el que Jesús se manifestó en esta tierra, mientras pasaron los 30 y pico de años de Jesús vamos a decir, en silencio, mientras su ministerio no se manifestaba, mientras Zaqueo crecía en este mundo sin conocer al Señor como un judío, de repente practicante o no practicante, como un cobrador de impuestos, qué sé yo, la vida le pasó por encima a Zaqueo. La vida le pasó por encima a Zaqueo. ¿Qué me refiero con la vida? El sistema del mundo, el maligno, el yo, la carne, todo esto le pasó por encima a Zaqueo. No sé cuántos años de repente tendría él. Entiendo que ya era maduro porque era un hombre adulto. Entonces, un hombre adulto, unos 30, unos 40 años, no sé cuántos tendría. Hay que verle la cara a 40 años apartados del Señor. Hay que verle la cara a 30 o 40 años de vida viviendo en un sistema del mundo corrompido, que de alguna manera está siendo gobernado por el príncipe de este mundo, en el cual el pecado hace daño, quebranta los corazones, cautiva las almas, ¿me está entendiendo? Entonces, mientras Jesús trabajaba para acercarse a Zaqueo, el mundo y el maligno, la vida, como usted lo quiere llamar, o todos juntos, trabajaban para separarle de Jesús.
¿Me entendió? Trabajaban para separarle de Jesús y eso es lo que en ese momento le impedía o le dificultaba o le hacía, ahí dice no podía, o le hacía muy difícil acercarse o tener esa conexión con Jesús. Igual pasa con nosotros. El sistema del mundo, todo lo que nosotros hemos vivido antes de venir al Señor, vidas desordenadas, vidas de amar el vicio, amar las cosas del mundo, vidas de heridas, ¿ok? Vidas de haber sido golpeados, de haber sido dañados, de haber vivido decepciones, de ver las cosas malas de este mundo. Todo esto trabaja para convencerte de que ese Dios no quiere nada contigo o de que ese es un Dios malo. Procuran separarte del Señor. Pero vamos a ver que aquí dice específicamente qué es lo que le impedía a Zaqueo esa conexión. Dice, no podía a causa de la multitud. Ojo, coma, pues era pequeño de estatura. Aquí hay algo importante que ver. ¿Quién le dificultaba ver a Jesús? Era pequeño de estatura, había mucha gente que también quería ver a Jesús, eran más altos que él. Había una conmoción allí, lógicamente, no se podía acercar a Jesús, no lo podía ver. Vamos a echarle la culpa a la multitud, ¿verdad? Ahí dice, por encimita, que la culpa era de la multitud. Y cómo nos encanta echarle la culpa a la multitud nosotros, ¿verdad? A cualquier cosa, excepto ver qué hay en nuestro interior, ¿verdad? No es que en mi familia, es que tú no entiendes, Rebeca, yo quiero ir para la iglesia, pero resulta que en mi familia se mueve esto, en mi familia son brujos, son adictos, ¿y cómo busco yo al Señor en este ambiente, por ejemplo? No, es que mi medio, es que mi trabajo, es que mi jefe, como yo dejo este trabajo, resulta que mi jefe hace esto y me invita a pecar y tal, y esto y aquello yo no puedo. Es que mis papás, es que tú no sabes, ellos me abandonaron, ellos taca, ellos me hirieron, ellos me golpearon. Es que la vida, es que todas las cosas que yo he vivido, es que si yo fuera como tú, si yo hubiera sido privilegiada, si hubiera nacido en casa cristiana, las cosas serían diferentes. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos echando la culpa a lo de afuera, a la multitud. Pero aquí el Espíritu Santo es tan bueno que va más allá y nos dice, a causa de la multitud, pues, atención, sí, la multitud le estaba dificultando la cosa, correcto, pero había una razón para que esa multitud le dificultara y la razón estaba dentro de él. Dice, pues era pequeño de estatura. Si Zaqueo, vamos a pensar a lo loco, si Zaqueo fuera alto, la multitud, la conmoción que fuera, no lo hubieran detenido. No sé si usted me está entendiendo. Y yo no estoy hablando de estatura externa o física. ¿Ya? Para el Señor es poco importante la estatura externa. ¿Se acuerda Samuel? Se impactó al ver a los hijos de, ¿cómo se llamaba? Del papá de David. Ajá, dice ahí. Se impactó y el Señor le tuvo que decir, no mires lo exterior porque no es lo que yo observo. Entonces, Dios no nos está hablando exactamente acerca de lo externo o de la estatura física de Zaqueo. Nos está hablando del corazón. Lo que realmente te puede separar de una conexión genuina, cercana con Dios, eres tú, nadie más. Y quiero decirte, me dirás, bueno, pero el mismo Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire, cuando usted lee ese capítulo, usted dice, claro, por eso es que sigo pecando, porque si a Pablo se le era tan difícil, quiero decirle que Pablo estaba hablando de manera figurada. Pablo estaba hablando del aspecto, del punto de vista de quien no tiene al Espíritu Santo. Por eso luego dice, pero gloria sea a Dios, o gracias sean dadas a Dios, que la respuesta está en Jesús. ¿Me entendió? Entonces cuando Pablo dice, ay, pero ¿quién me librará de este cuerpo? Está hablando de la perspectiva de quien no tiene al Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? Lo que le quiero decir es que si usted ha recibido al Señor Jesús, si usted ha dicho, Él es mi Señor y mi Salvador, el Espíritu Santo ha venido a morar en usted, usted tiene el poder que usted necesita para pasar por encima de lo que usted necesite pasar para buscar al Señor Jesús. Y no le voy a decir que no van a haber multitudes y cosas que le van a dificultar o le van a impedir. Lo que le estoy diciendo es que usted es como profetizaría en una ocasión Jacob acerca de José. ¿Se acuerda? Aquel pasaje. José es como rama fructífera que sube o se levanta por encima de los muros.
Usted es esa rama fructífera, no es que no esté en los muros, es que usted tiene la unción de esa rama por el Espíritu Santo que crece sobre los muros y los puede pasar. Entonces hay que ver hacia adentro, no hacia afuera. Hay que ver qué está pasando en nuestros corazones que nos pueda estar restando o separando en esa comunión con el Señor, ¿ok? Entonces dice que él era pequeño de estatura. Ahora, aquí se hablan de varias cosas que vamos a ir viendo. Número 1, vamos a ver las cosas dentro de Zaqueo, que de repente las cosas dentro de él que le estaban dificultando. Vamos a ser más específicos, ¿verdad? Ya vimos que es dentro de nosotros que tenemos que observar, que tenemos que examinar, ¿cierto? Ahora seamos más específicos. Número 1, vemos que Zaqueo era jefe de los publicanos. ¿Usted sabe lo que es esto? Él era un recaudador de impuestos y no solamente un recaudador, dice que era jefe de los recaudadores. Ellos se hacían ricos por medio de robar, porque ponían por encima del monto que tenían que darle a los romanos, ponían por encima un dinero para ganar él. Entonces, por eso dice la nueva traducción viviente, que él se había hecho muy rico. O sea, que era un ladrón. Era, vamos a decirlo así, un pecador expuesto. Todo el mundo sabía que él era un pecador. Solamente hacía falta ver cuál era su oficio para darse cuenta que él era un pecador. Entonces, esta condición de pecador expuesto, de todo el mundo sabe quién soy yo, lo más probable es que jugara un papel para separarlo del Señor. ¿Por qué? Porque así como pensaban los demás, también lo más probable es que él pensara lo mismo. Soy un pecador. Todo el mundo sabe que soy un pecador. ¿Lo voy a negar yo? Y eso probablemente le hacía pensar cómo podría yo acercarme a aquel Jesús. Así que vamos a ver más adelante que ciertamente había un deseo en el corazón de Zaqueo, pero note que Zaqueo se acercó a Jesús, sin embargo, de lejos. Al principio. Se tuvo que montar en un árbol y de un árbol pues había cierta distancia, no como la multitud que le apretaban y le tocaban y la mujer que logró tocarla entre la multitud, ¿me está entendiendo? Había cierta distancia. Zaqueo tenía un deseo de acercarse al Señor, pero dentro de sí mismo él decía, me voy a acercar, pero con cierta distancia. No me puedo acercar tanto porque soy un pecador y todo el mundo sabe que yo soy un pecador. No dejes que el pecado te separe del Señor. Tú me dirás, bueno, Rebeca, ¿cómo hago? Lucho con esto, lucho con aquello. Todos luchamos con algo. Repita conmigo, todos luchamos con algo. Lo que tienes que entender es que tú no eres un pecador. En sentido de que tú no tienes un estilo de vida de pecado. ¿Por qué? Porque cuando pecas te duele. Te pregunto, cuando pecas te duele, ¿quién me dice? Cuando peca le duele, vamos por buen camino. Si usted me dice, llevo una vida de pecado y no me incomoda, no me duele, cuestiona tu salvación. Cuestiona tu salvación, porque si el Espíritu Santo mora dentro de ti, Él se siente incómodo y te hará sentir incómodo cuando hay pecado. Y no te va a soltar, ni te va a dejar estar tranquilo hasta que llegue el momento de la libertad completa. Pero, ¿cómo puedo dejar yo que el pecado, que el haber caído o haberme equivocado me separe de Jesús si el único que me puede libertar es Jesús? ¿Qué pasa allí? Hay un engaño. Hay un engaño de las tinieblas del mundo que te dice, no te acerques demasiado porque tú eres indigno. Luego también dice de Zaqueo que él era pequeño. Lo más probable es que él se considerara a sí mismo pequeño. Es que él se viera a sí mismo y diría, soy indigno, soy incapaz, soy un ladrón, no merezco acercarme a este Jesús, a este Mesías. Y en nosotros, dentro de nosotros, muchas veces hay este mismo diálogo. Es que soy indigno, es que soy pequeño, es que soy insuficiente, es que no oro lo suficiente, es que yo no ayuno, es que yo no hago aquello, es que yo no tengo dones, es que yo no... ¿Me está entendiendo? Y esto entonces, en lugar
de catapultarte a decir voy a buscar al que me pueda ayudar a crecer, te separa de Dios. Te dice no te acerques porque tú no estás preparado para ello. Mire, nunca estamos preparados para acercarnos a Jesús por nosotros mismos. Nos acercamos a Él y Él nos perfecciona en su presencia. ¿Ok? Entonces yo no puedo permitir que estos pensamientos de indignidad, de no soy suficiente, me separen del Señor porque me están robando algo por lo que Jesús ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén. Ok, y luego también habla acerca de la multitud. Sí, es que la multitud también juega un papel. Estas son las voces contrarias, las voces externas que reafirman en tu interior eso que tú estabas pensando. Tú dices, soy indigno y las voces alrededor te dicen ciertamente, tú eres pequeño, eres insuficiente, eres pecador, no eres lo suficientemente santo, no eres lo suficientemente perfecto como para acercarte a ese Dios. Las voces externas, el medio. Mire lo que pasaba con Zaqueo. Yo leí, en la casa tenemos un librito, una versión, usted sabe que cuando son libros para niños, hacen la versión un poquito diferente, ¿verdad? Pero fiel al texto. Allí hablaban de que, para hacerlo amigable a los niños, de que la gente no quería ir a casa de Zaqueo. O sea, no querían ser amigos de Zaqueo. Esto es cierto. La gente no quería tener relación con Zaqueo porque él era el marginado, aquel que roba a la gente, aquel que da su fidelidad a los romanos, etcétera, ¿verdad? Él era el rechazado de la sociedad. Nadie quería ir a su casa, pero Jesús quiso venir a su casa. ¿Me está entendiendo? Los 30, los 40 años de vida de Zaqueo, ¿qué le había ministrado el medio? Nadie quiere estar contigo. Nadie quiere estar cerca de ti. Y cuando el medio nos ministra eso, nuestra alma traduce, si nadie quiere cercanía conmigo, Dios menos. Repito, cuando el medio a ti te ministra, nadie te quiere, nadie quiere estar cerca de ti, tú no eres lo suficientemente valioso. Tu alma traduce que así como para mamá, para papá, para tu familia, para tus compañeros, para los del trabajo, tú no eres digno de una relación. Tu alma traduce, entonces Dios tampoco me ve digno de una relación con Él. Entonces Dios tampoco me quiere cerca. Aquí nosotros tenemos que ir, sé que no estamos en la Escuela de Sanidad Interior, pero es necesario que lo toquemos. Es necesario ir a nuestras figuras más importantes otra vez. ¿Quiénes son las voces que hoy se reproducen en tu mente? Quiero decirte que la misma psicología afirma que desde que uno está en el vientre hasta más o menos los 6 años de edad, los niños son esponjas. Ellos son como una grabadora que está en play, grabando, escuchando a papá y a mamá porque son sus primeras relaciones significativas. Escuchan. Luego de que pasaron los 6 años, dejan de grabar y empiezan a reproducir lo que grabaron. Esa es tu conversación interna. Lo que escuchaste que dijo tu papá, lo que escuchaste que dijo tu mamá, cuál fue la relación que tuvieron contigo, eso es lo que vas a vivir hoy y eso es lo que vas a traducir a Dios. Entonces, si por ejemplo, tu padre o tu madre eran de aquellos que cuando ibas a ellos porque tenías una necesidad o porque querías jugar o algo, la respuesta siempre era, ay, vaya para allá. ¿Usted me está entendiendo? Vaya a ver televisión. Y cuidado de los padres y las madres que hacemos eso hoy. Que en lugar de brindar la atención cuando la cosa se pone difícil, porque los niños a veces se ponen difíciles, ¿verdad? A veces los humores, la cosa, nos sobrepasamos y ay, que vea teléfono, que vea pantalla, que vea, póngale Blippi, póngale. ¿Qué traduce el niño? Mi padre y mi madre, que son mis relaciones más significativas, los que me deberían amar, no me quieren cerca. Porque cada vez que me acerco, me echan fuera. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ciertamente las voces de afuera juegan un papel. Porque nos pueden hacer creer que de la misma manera en que nos han rechazado las personas, también Dios nos rechaza. Y quiero decirte que no hay nada más lejano a eso. Quiero decirte que si tú no le agradaste a nadie, te me dijera nadie, Rebeca. Yo fui el niño rechazado, el niño menospreciado, a mí no me quería ni mi mamá, ni mi papá, en el colegio me hicieron bullying, en donde yo iba, parecía que tenía una marca como la de Caín, una marca de rechazo, ¿verdad?
Quiero decirte que aunque esa haya sido tu vida hasta hoy, hay una verdad absoluta que dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Tal vez aquella fue tu realidad, no estoy diciendo que fue mentira. Yo sé que de repente viviste cosas difíciles y eso fue lo que te pasó, ese fue tu medio, yo entiendo. Pero quiero decirte que sobre toda realidad relativa hay una verdad absoluta y es lo que Dios dice de ti. ¿Ok? Mire, para Dios, ayer estaba orando, ayunando por esta palabra y tenía una canción de fondo de Marcos Brunet, primera vez que la escuchaba porque yo las dejo y estaban corriendo. Era como un cántico nuevo. Y yo estaba orando, ni siquiera estaba prestando la atención porque las pongo de fondo. Y de repente el Espíritu Santo me llama la atención a que escuche un momento la canción, lo que estaba diciendo. Y escucho las palabras de Marco Brunet que dice, arranco de ti el rechazo, escuche, arranco de ti el rechazo, me agrada tu adoración. Repito, era el Señor, era una voz profética. Arranco de ti el rechazo, me agrada tu adoración. La forma de ser libre del rechazo es entender esta verdad. A Dios le gustas. ¿Alguien se sintió incómodo? Sí, porque lo traducimos a las cosas naturales, a las cosas de este mundo. Pero la realidad es que a Dios le gustas. A Dios le agradas. Dios disfruta de ti, de tu voz, de tu vida, de estar contigo. Dios se complace en ti. Si tuviste de repente padres un medio que no gustaron de ti, que querían otra cosa, que querían un niño con otra personalidad, con otro género, con otros talentos, de otras maneras, quiero decirte que a pesar de aquello, Dios, como eres, se complace de ti. ¿Ok? Mira, se complace tanto de ti que a Él no le importó pagar el dote más alto para que tú fueras su novia. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Dios, ¿cierto? La que ha de desposarse con el amado, ¿cierto? Diga, yo soy la novia. Y para que un hombre tomara una mujer tenía que pagar una dote, ¿cierto? ¿Se acuerda de Jacob, por ejemplo? Jacob pagó 14 años de su vida para casarse con la mujer que verdaderamente amaba, que era Raquel. No sé cuántos años vivió Jacob, no me acuerdo ahorita, pero de ese tiempo de su vida, él pagó 14 años para obtener como dote, para obtener la mujer que amaba. ¿Qué entregó Jesús como dote para casarse contigo? ¿14 años de su vida? ¿33 años de su vida? Entregó su vida entera. ¿Usted entendió? No le importó pagar el dote más alto porque Él está enamorado de ti. Y esa verdad debería sanar tu corazón de aquellos que antes no te amaron. De aquellos que antes no te aceptaron como tú esperabas que lo hicieran. Suelta a esa gente. Yo sé que ya a usted le vinieron nombres a la cabeza. Suelta a esa gente. Deja de esperar de esas personas. En ocasiones nosotros perdonamos, pero no aceptamos a las personas como son. Yo digo, bueno, perdono a mi mamá, perdono a mi papá, perdono a mi tío, perdono a mi maestro porque también cumplen un rol. Perdono a todos estos que me hicieron, que me rechazaron, que no me aceptaron, que no me dieron el apego que yo necesitaba. Los perdono. Sin embargo, aunque los perdonamos, hoy seguimos esperando que nos den eso que antes no nos dieron. ¿Me está entendiendo? Hoy seguimos esperando. Bueno, si antes no me lo dio, que hoy me lo dé. Y aún hay hijos, por ejemplo, que esperan que los padres, por ejemplo, les den monetariamente y dicen, bueno, antes mi papá no estuvo, lo perdono, pero ahora que responda y me dé por lo menos de esta manera. ¿Usted me está entendiendo? Seguimos esperando
aceptación y amor de la gente. Y quiero decirte que tal vez esa persona nunca cambie. Tal vez esa persona nunca cambie. Y si es cristiano o no es cristiano, porque hay cristianos que están en transformación. Y de repente tengas que esperar, qué sé yo, cuántos años de tu vida para ver una transformación en aquella persona. O si no es cristiano, nunca lo verás. Entonces tú tienes que aceptar a la gente como es y soltarla y decir, ya no espero de ti. Y no en un sentido de venganza ni de represalia, ojo, sino en un sentido de te acepto como Jesús me ha aceptado a mí, insuficiente e indigno. Entiendo que no tengo que esperar que seas perfecto para amarte. Y cuando entonces yo hago eso y puedo soltar a la gente, puedo ir a Dios, escuche bien, y esperar mucho de Dios. Aleluya, amén. Ya no vas a esperar de nadie más. Ya no vas a esperar que tu papá aparezca y te dé lo que aquello. Ya no vas a esperar eso. Pero aquella necesidad que tú sigues teniendo, yo no te estoy diciendo que la vas a cerrar y vas a decir, bueno, no necesito nada. No, tú tienes una necesidad, pero ahora estás entendiendo que no te la va a dar una persona. La vas a llevar a Dios y vas a decir, espero entonces, Padre, de ti, que tú me des todo lo que yo no recibí porque tú sabes que yo lo necesito. Y ahí está el procurar, buscar lo que se sabe que se necesita y se desea. Voy a Dios y de Él entonces sí espero. Si los padres, los malos padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que nos estaba diciendo el Señor? Ya, separa. Aquellos tal vez sigan siendo malos, pero quiero decirte que yo no respondo de la misma manera. Ven a mí y pídeme a mí que yo sí voy a saber responder. Amén. Ok. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor. En esta verdad, yo sé que a mí Dios me ama, me acepta, que le agrado, que le gusto, que se complace de mí, que no me rechaza, que no me para, que no me dice ve a ver la televisión o ve a jugar con Mengano o ve a hacer otra cosa porque yo estoy ocupado. En esto sé esta verdad. Dice, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Vio? ¿Cómo sé que Dios me ama? Deja de buscar cómo. Ya el Señor Jesús hizo lo máximo para demostrarte que te ama. Vive en esa verdad. Entonces Zaqueo, vamos a decir que estaba de alguna manera marcado por el rechazo, ¿verdad? Y ese rechazo, en su alma lo que le decía, la gente no te quiere cerca, tampoco ese Jesús te va a querer cerca, Zaqueo. ¿A quién estás engañando? Eso estaba en su corazón. Y a pesar de eso, mire esto, a pesar de esto, Zaqueo salió de su casa y dijo, así sea de lejos, lo veo. ¿Usted me está entendiendo? Y es que a veces nosotros nos conformamos con tan poco. Y decimos, bueno, es que yo he sido herido tanto, es que yo he sido tan golpeado, bueno, de lejos, voy a los domingos una vez cada 15 días. Pero la realidad es que tú puedes pasar por encima de eso y acercarte al Señor y allí, un poco más cerca del Señor, entonces el Señor va a hacer el resto y te va a mandar a bajar del árbol. Pero hay algo que tú tienes que hacer. El maná, por ejemplo, caía del cielo, que representa el pan de vida, Jesús, la presencia de Dios. Caía del cielo, sí. Pero ellos tenían que levantarse todos los días a recoger lo que ellos sabían que necesitaban. ¿Me entendiste? La presencia de Dios te llueve, porque ya Jesús pagó el precio, pero tú tienes que ir a tomar aquello. Amén. Ok. Entonces Zaqueo se acercó un poco, ¿verdad? Y creo que algo pasó allí, algo fuerte. Porque imagínese usted, un hombre adulto trepándose en un árbol. Un hombre que se supone que era de estatus porque era rico, jefe de los cobradores de impuestos, relaciones con Roma, etc. Yo sé que Zaqueo sabía
que si él se montaba en ese árbol, la gente lo iba a señalar. Que Zaqueo no era bobo. Zaqueo sabía que así como todo el mundo lo rechazaba ya, al montarse en ese árbol, él les iba a dar una razón más para rechazarlo. Él sabía que la gente iba a decir, ay, mira al rico, al cobrador de impuestos, al importante montándose en un árbol porque no puede ver al Mesías. ¡Ja, ja, ja, ja! Zaqueo sabía que eso iba a pasar. Y a pesar de eso, ese hombre se subió en ese árbol. ¿Usted me entendió? ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo descalificó el rechazo. Lo menospreció. Dijo, no importa. No importa lo que el medio diga de mí. No importa lo que mis padres dijeron de mí. No importa lo que el mundo dice de mí. Yo tengo que hacer algo para acercarme al único que creo que me va a aceptar. Lo más probable es que Zaqueo ya hubiese escuchado que Jesús aceptaba gente como él. Gente como él, porque ya Jesús se había sentado con los publicanos, con los pecadores, había estado con las prostitutas, había permitido que una mujer pecaminosa le lavara los pies y lo ungiera, o bueno, no me acuerdo si el orden es correcto. No, si el orden es correcto porque lleva camino a Jerusalén, ¿cierto? En fin, ya él había mostrado cuál era su posición, aceptar al que necesitaba. Aceptar al rechazado. Entonces Zaqueo escuchó esto y dijo, a mí todo el mundo me ha rechazado, pero yo no voy a dejar que esto me separe del único que me puede aceptar de verdad. Amén. Aleluya. Entonces no permitas que lo que se dijo de ti o que lo que se dice de ti, porque a veces el rechazo que nosotros vivimos pequeños nos persigue hasta el hoy. A veces los mismos amigos, el grupo, el trabajo, tienen ciertas actitudes hacia nosotros que nos reconectan con el pasado o con aquellos importantes que nos rechazaron la primera vez. Y volvemos a recordar, somos indignos, no somos suficientes. No permitas que esto te separe del Señor porque ya el Señor pagó el precio. Amén. Ya abrió el camino para que tú lo transites y te acerques a Él. Por algo es el trono de la gracia. El Señor pudo haber dicho muchas cosas acerca de su trono, cuando se refiere a que debimos venir confiadamente. Confiadamente, esa palabra confiadamente significa con actitud, o sea, decir, aquí vengo. No como que, permiso, que ¿puedo pasar? No, esa palabra confiadamente significa, aquí vengo porque este lugar me pertenece. A eso se refería el Señor cuando dijo, al trono, al lugar donde está Él, de su gracia. Él pudo haber dicho el trono de la provisión, pudo haber dicho el trono de la justicia, pudo haber dicho el trono del bien, pero dijo el trono de la gracia. Gracia, ¿por qué? Porque gracias a lo que yo no me merezco. Ojo, deja de estar pensando que tú tienes que ganarte la presencia de Dios. Deja de estar pensando que tú tienes que ganarte tu relación con Dios. Nosotros recibimos de Dios por pura gracia. Porque de Él brotó. Entonces no es por cuanto tú hagas, no es por lo bueno que tú seas, no es por lo santo, no es por los versículos que te sepas de memoria, no es por los ayunos que hagas, aunque todas esas cosas son buenas y necesarias. Pero cuando yo pienso que me estoy ganando la presencia del Espíritu de Dios por lo que yo hago, estoy pecando. Porque el Señor dijo, no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. ¿Viste? Entonces no es por las obras que tú hagas. Empieza a disfrutar de quién es Dios. Vamos a leer algunos versículos en Romanos para que esto quede claro. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Romanos 8, voy a leer algunos versículos salteados. Ok, antes de esto, quiero que sepa algo. Luego de que Zaqueo hizo todo esto, vemos la respuesta de Jesús, ¿verdad? Jesús lo vio y le dijo, la Nueva Traducción Viviente me encanta por el detalle, dice, lo llamó por su nombre. Le dijo Zaqueo. La palabra Zaqueo
significa puro. Y hasta ese momento, eso es lo último que Zaqueo se consideraba, puro. ¿Usted me está entendiendo? Lo último que Zaqueo se consideraba a sí mismo era puro, alguien limpio, alguien digno. Él consideraba todo lo contrario, pero cuando Jesús lo miró, lo llamó como él lo veía. No le dijo el cobrador de impuestos, el pecador, el indigno, el infiel, aunque todas esas cosas podrían en alguna medida ser ciertas porque somos pecadores, porque pecamos, ¿verdad? Él le dijo puro. Puro, ven. Así es como Dios te ve. A través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y si así es como Dios te ve, no hay nada que te pueda separar de Dios. Más que tú mismo, por supuesto. Cuando no crees esto. Entonces Romanos 8, versículos 1 y 3, dice, si se confunde viendo ahí porque son versiones diferentes, mejor escúchame a mí. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Los versículos 29 y 30 de Romanos 8. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, oiga bien, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Ojo, ¿quién me llamó para que yo me acercara? Cristo. ¿Quién me puso en la relación correcta con Dios? Cristo. Por eso le dije que Jesús lo comenzó todo, ¿cierto? Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Está en pasado. ¿Usted lo vio? Les dio su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el peso de quién es Dios. Dios mismo. Y toda su magnificencia y esplendor y presencia. Ya dice aquí que por medio del sacrificio de Jesús, ya Dios te lo dio. Diga conmigo, ya me lo dio. Ya te dio su gloria, ya te dio su presencia, ya te llamó, te acercó a Él, te puso en la relación correcta con Él por medio de la justificación, pagando el precio que tenía que ser pagado para aplacar la ira del Padre. Ya Él hizo todo eso. ¿Cómo permites tú entonces que tu mente te diga, no te puedes acercar a Dios? ¿Cómo permites tú entonces que el diablo te diga, tú eres indigno, insuficiente, no lo suficientemente santo y perfecto para acercarte a Dios? Has caído en un engaño del que tienes que salir. La gloria y la presencia de Dios son tuyas, te corresponden. Dios pagó el precio, te compró el regalo, lo forró, lo puso divino y dijo, mi amor, toma para ti. Si tú dices, bueno, después lo abro, ya eso es tu problema. Pero si a ti te gustan los regalos como a mí me gustan, nada te detiene de abrir esa caja y disfrutar de la presencia de Dios. Y de una relación verdadera y cercana con el Dios sobrenatural. Amén. Ok, Romanos 8:31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y mire que el contexto no es el que nosotros decimos. Nosotros estamos en problemas ahora, tenemos un problema legal, un problema financiero y decimos, Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Está bien que lo uses en esa manera, pero no es el contexto. El contexto es tu relación con Dios.
¿Quién podrá ponerse en tu contra, en tu camino, pararse y decirte, ya no te acercas más a Dios? Nadie, absolutamente nadie. Ni que el diablo se levantara con todo el infierno y se pusiera enfrente de ti, no podría hacerlo, porque ya fue vencido. Porque ya el precio fue pagado. El único que puede detenerte en profundizar e ir más allá, en conocer a Dios, experimentarlo y disfrutar de Él, eres tú mismo. El único. ¿Ok? Versículo 34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie te puede venir a decir, eres insuficiente, eres un pecador, no eres lo suficientemente bueno. Dice nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El versículo 38-39 dice, y estoy convencido, aleluya. Diga conmigo, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora sí, denle ese aplauso al Señor, que se lo merece. Aleluya. Entonces algo pasó en Zaqueo cuando el Señor le dijo, Zaqueo, ven, lo llamó por su nombre, le dijo, para mí eres glorioso, para mí eres bueno, para mí eres digno, para mí eres agradable. Cuando lo llamó por su nombre, lo mismo le dice usted el Señor a usted. Cuando Él lo ve, Él le dice, ven, porque para mí eres puro, para mí eres bueno, para mí eres deseable, para mí eres agradable, me complazco en tu presencia. Y allí el corazón de Zaqueo empezó a ser sanado. Allí el corazón de Zaqueo empezó a ser sanado y entonces baja del árbol y dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió. Concéntrate en recibir de Dios. Ya deja de concentrarte en qué tengo que pagar para vivir la presencia de Dios. No tienes que pagar nada. Ya Jesús pagó el precio. Tú te pones en el lugar en que puedes recibir, que es la presencia de Dios, porque Zaqueo sí se montó en ese árbol, ¿no? Y sí bajó cuando Jesús le dijo, baja, Zaqueo, que voy a posar en tu casa. Sin embargo, aquí dice, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Recibió con gozo. Mira, me ha pasado que a lo largo del día no puedo conectar con la presencia de Dios. Y digo, es que es porque yo no he orado. Y creo que cuando oro, entonces después de orar, el Espíritu Santo entonces puede conectar conmigo. Falso. El Señor me dijo, falso. Estás tratando de ganarte mi presencia en tu cotidianidad y no te la tienes que ganar. ¿Usted vio? Entonces yo estaba perdiendo tanto sin entender que lo que yo tengo que hacer desde que yo me levanto de la cama es recibir de lo que Él tiene para darme. Recibir de su presencia. Por supuesto yo tengo que buscarla también, ¿verdad? No voy a salir de aquí a decir que usted no tiene que buscar, ¿cierto? Porque ya vimos que Él procuró y por eso el Señor se acercó, porque a nadie Dios obliga. Pero si usted está procurando y si usted está buscando, si usted está determinando, tomando un tiempo para buscar su presencia, usted no tiene que estar 24/7 metido de rodillas orando para disfrutar de la presencia de Dios. No. El Señor sabe ese tiempo que usted toma, ese tiempo que usted lee la Biblia, ese tiempo que usted ora, sabe que hay un deseo que usted está procurando y entonces Él te dice, ya recibe en tu cotidianidad, cuando lavas los platos, cuando sales a trabajar, cuando escuchas alabanzas, cuando estás en tu día a día, cuando estás haciendo dinero, cuando estás en la universidad, recibe de mi presencia porque estoy. Porque ya Cristo pagó el precio para que no nos separemos más. Mire, el Señor me recordaba que cuando la gente se casa, usted sabe, hay una frase muy popular, no sé si, creo que aquí no la usamos, ¿verdad? O los cristianos me refiero, creo que no la utilizan, pero es muy popular esa frase de hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Y los esposos detrás de eso dicen, bueno, hasta que la muerte, porque si no sale tan buena, por lo menos ahí.
Ahí no se para la cosa. Pero quiero decirte una cosa. Cristo no es como ese esposo o esa esposa que dice, voy a estar con él, pero hasta cierto punto, o hasta que la muerte nos separe. Porque ¿qué dijo Cristo? Cristo dijo, he aquí estoy con vosotros, diga conmigo, todos los días, hasta el fin del mundo, aleluya. Y ya va, ¿cuál es el fin del mundo? Dígame, ¿cuál es el fin del mundo? Porque Dios es eterno. ¿Usted me entendió? Sí, el fin del mundo está hablando de este sistema, de que cuando este sistema termine, Él va a seguir con nosotros. Pero realmente Dios nos estaba diciendo, si yo no tengo fin, para siempre voy a estar contigo. Pagó un precio. Mire, le gustas tanto al Señor Jesús, que pagó el precio porque quiere estar contigo por la eternidad. Y usted dirá, bueno, este lo quiero ver, pero unos 60 años, 70 años, ¿de ahí? No, el Señor es eterno y sabe que al pagar este precio, eso venía con que tú ibas a estar con Él por la eternidad. Así le gustas, así te ama, así se complace en ti, que para Él no hay fin, no hay un hasta aquí contigo, sino que es para siempre. Pagó el precio para estar por siempre unido a ti. Amén. Ok, entonces recibe y disfruta de esa presencia del Señor. Y por último, el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No dejes que lo que el medio dice te separen del Señor. Mire, la gente decía eso, él pudo haberse detenido y decir, es verdad, Señor, soy un pecador. Sin embargo, él le recibió en su casa. Jesús dijo, es necesario que pose. Es necesario que me hospede, es necesario que me quede en tu casa. Yo quiero, le estaba diciendo Jesús, habitar. No es que te quiera visitar, ¿me está entendiendo? No es que quiero ir a hacerte la visita como los novios, no. Es que yo quiero ser esposo por la eternidad. Entonces quiero habitar, quiero posar en tu casa. Y cuando eso sucedió, cuando Zaqueo dijo, te recibo gozoso para que habites y no te vayas nunca más de mi casa, sucedió que Zaqueo despertó. Y dijo, Señor, si a alguien he defraudado, wow, se lo devolveré multiplicado. Y le daré a los pobres la mitad de lo que tengo. Ese despertar, ese avivamiento, ojo, ese avivamiento vino en Zaqueo cuando Zaqueo le recibió a Jesús para que él se hospedara en su vida. No fue antes. ¿Me entendiste? No es que Zaqueo fue y le dijo, Señor, si tú vienes a mi casa, yo voy a darle la mitad de lo que tengo a los pobres y voy a devolverle a los que he defraudado, entonces ven a mi casa. No. Jesús vino a su casa con todo y que él era pecador indigno. Y cuando posó en su casa, las cosas, los cambios, la transformación se produjo. La transformación sí va a venir. Y no va a venir por ti. No va a venir por el esfuerzo que tú hagas. Va a venir porque el Espíritu Santo de Dios habita en ti y Él ha prometido perfeccionarte. Esa transformación va a llegar, pero no tienes que esperar ser perfecto para acercarte al que te puede perfeccionar. Tú te acercas y Él te hace perfecto en su presencia. Amén. Ok. Termino con esto para que no haya ningún malentendido. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios. Ya vimos que Dios nos ama a nosotros. ¿Cómo manifiesto yo mi amor a Dios? Dice que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Okay. Yo no te estoy llamando a una vida de desorden. Yo no te estoy diciendo sigue pecando y busca la presencia de Dios. No. Yo te estoy diciendo que busques la presencia del Señor y que allí el Señor va a hacer lo sobrenatural. Tú te arrepientes, tú dices no quiero esta vida, tú dices voy a renovar mi mente para cambiar y allí el Señor hace lo sobrenatural. Amén. Él nos amó y nosotros lo amamos a Él de regreso. ¿Cómo? Procurando con todas nuestras vidas obedecerle. Amén. Ok, oremos. Gracias Señor, aleluya.